Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Tras la crisis política de las últimas semanas, se ha puesto sobre la mesa la discusión de un cambio de constitución. ¿Qué le conviene al Perú? ¿Cambiar, mantener o reformar la constitución de 1993? Para explicar este tema nos encontramos con Reinaldo Bustamante, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico y constitucionalista, y Alejandro Godoy, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. A las personas que nos siguen en este live, les agradeceríamos y les invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios. La primera pregunta que surge es, ¿una nueva constitución o reformar la constitución existente? ¿Qué es lo que le conviene realmente en estos momentos al Perú? No sé si empezamos con José Alejandro. A ver, tenemos dos caminos abiertos, ¿no? El de reformar la Constitución es sin duda el más rápido, el más sencillo. Se trata de un mecanismo que ya está establecido, que quizás el doctor Bustamante lo puede explicar mucho mejor que yo. Eso está establecido en el artículo 206 de la Constitución, el mecanismo de cómo reformarla. Pero además tenemos que efectivamente hay un tema de mayor certidumbre cuando hay una reforma parcial de la Constitución conducida a través del Congreso. El otro camino, que es el de la reforma total, normalmente se ha emprendido a través de congresos y asambleas constituyentes, que no son organismos que están contemplados en la Constitución, sino que más bien han surgido normalmente después de gobiernos de facto, ¿no? Han sido salidas y han sido situaciones durante gobiernos de facto o después de gobiernos de facto, ¿no? Pero tienen la ventaja de poder tener algún tipo de expresión mucho mayor de la sociedad y no que sea el Congreso ordinario que las haga, ¿no? Todo depende de cómo se siga conduciendo el debate. Si el debate apunta más a temas mucho más puntuales de cambio constitucional, probablemente la salida va a ser irnos hacia una reforma parcial por parte del Congreso. Si más bien continúa un conjunto de propuestas y de protestas para un cambio de la Constitución en forma mayor, probablemente será el segundo camino el que adoptemos. Reinaldo. Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Yo creo que la pregunta invita previamente a tener en claro qué es y para qué sirve aquello que queremos reformar o cambiar, ¿no es cierto? Si no tenemos en claro qué cosa es la Constitución y para qué sirve, si no la conocemos, ¿cómo la cambiamos o cómo la reformamos? Podemos decir muchas cosas sobre estas dos cuestiones, qué cosa es la Constitución y cuáles son sus funciones, pero podemos decirlo de manera muy sencilla. Creo que todos podríamos más o menos coincidir en esto. En sencillo, una Constitución es un acuerdo de convivencia social. Entonces, quedémonos un poquito en esa idea. A través de la Constitución, se supone que todos pactamos, acordamos cómo vivir en sociedad, ¿no es cierto? Entonces es un acuerdo de convivencia. Antes de ser un instrumento jurídico, político, etcétera, es básicamente un acuerdo social. Entonces eso nos debe suscitar la pregunta, ¿queremos reformar ese acuerdo social? ¿Por qué? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr con ese cambio? Son cosas que enseguida seguramente discutiremos. Ahora, ¿para qué sirve una Constitución? Básicamente para tres cosas. En primer lugar, para organizar el Estado, para establecer cuáles van a ser sus instituciones principales, cómo se va a ejercer, el poder, ¿no? Organizar el Estado, uno. Recordemos que el Estado somos básicamente todos nosotros, ¿no? Dos, para establecer derechos de las personas, qué duda cabe, de todos los que vivimos en este país. Pero también, en tercer lugar, para establecer deberes, ¿no? También de las personas. Y yo podría resumir todo esto en un ideal de justicia, un ideal de bienestar. Ideal, ¿eh? Miren, ¿no? Entonces, una constitución, en sencillo, sería un acuerdo de convivencia social para juntos tratar de alcanzar un ideal de justicia. Por ejemplo, que todos vivamos en libertad,
en condiciones razonables de igualdad, de solidaridad, de fraternidad, que no haya una pobreza estructural, que todos puedan educarse, que todos puedan tener igualdad de condiciones, etcétera, ¿no? Para eso sirve una Constitución. Entonces, ¿la queremos reformar? ¿Con qué propósito? ¿Creemos que con que reformar la Constitución entonces se van a resolver nuestros problemas? El cambio constitucional no asegura por sí solo que esos problemas se vayan a resolver. Lo prueba la historia. Hemos tenido, hasta el momento, 12 constituciones. Ya vamos a llegar a los 200 años y muchos problemas que hunden sus raíces, pues desde los inicios de la República, sino antes, todavía no se han superado. Entonces, si queremos cambiar la Constitución, seamos conscientes para qué lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer, y dos, seamos conscientes que los cambios constitucionales por sí solos no resuelven los problemas. Los problemas los resolvemos las personas, ¿de acuerdo? Y habría que preguntarnos cómo, ¿no? Los problemas los resolvemos las personas y no los textos legales. Ojo con eso. José Alejandro, ¿cuáles son las posiciones de los partidos en relación con un cambio de constitución? A ver, lo que tenemos hasta ahora es que quienes están más decididos a hacer un cambio total de la Constitución son los grupos que están más cercanos a las posiciones de izquierda, ¿no? Si bien es cierto, la concentración de ellos se encuentra más en el capítulo económico de la Constitución, y es una bandera que han tenido desde hace muchos años, crecientemente han entendido que no solamente sería necesario hacer cambios en ese capítulo o discutir cambios en ese capítulo, de lo cual probablemente hablaremos después, pero también cambios en el régimen político y cambios sin duda en la mejora del régimen de derechos, ¿no? Entonces, los partidos más a la izquierda están a favor de un cambio total de la Constitución. En el otro extremo, el partido que está en contra de cualquier cambio o modificación grande de la Constitución es Fuerza Popular, ¿no? Básicamente por el hecho de que la Constitución fue hecha durante el gobierno de Alberto Fujimori y ellos buscan defender abiertamente esa Constitución, busca venderla como de alguna u otra manera la responsable del bienestar económico que hemos vivido en los últimos 20 años, pero no toman en cuenta las necesidades de cambios en el régimen político que podríamos tener. El resto de partidos creo que se ubica más bien en una posición más intermedia, ¿no? Apuesta más bien a cambios parciales a la Constitución y cambios sobre todo en el régimen político, cambios que tienen que ver sobre todo en la relación entre poder ejecutivo, poder legislativo, la posibilidad de tener o no nuevamente un sistema bicameral, la posibilidad de acotar algunos de los mecanismos de control político que tenemos en la Constitución y que en muchos casos hemos incorporado al régimen parlamentario o al régimen semipresidencial francés. Entonces, creo yo que las posiciones por ahora, en términos de las bancadas presentes en el Congreso y los grupos políticos que no están presentes en el Congreso, se inclinan mayoritariamente por reformas parciales a la Constitución. ¿Por qué el gobierno actual se mantiene firme en su posición sobre dejar esta decisión al siguiente gobierno? ¿Y es esta posición sabia o debería de empezar a dejar ciertos cimientos para que se genere este debate? Reinaldo. Ok. Si la Constitución es un acuerdo social, cambiarla no es un asunto que competa al gobierno, a ningún gobierno. Repito, si es un acuerdo social, para cambiarla debe existir un suficiente consenso social de todos los colectivos sociales para poder modificarla. Si la Constitución se modifica simplemente por la iniciativa de un gobierno o de algunos partidos, pero no hay el suficientemente consenso social, ¿cómo los integrantes de la sociedad vamos a reconocerla como nuestra, como legítima? ¿Cómo vamos a tener la predisposición de cumplir con ella?
Miren, lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que sus integrantes reconocen sus normas principales, por lo tanto, constitución, como justas, como normas con el suficiente respaldo, por ejemplo, moral, o las suficientes razones como para obedecerlas sin necesidad de que nadie se las imponga. Pero si la sociedad no las hace suyas y las reconoce simplemente como el fruto de un acuerdo entre partidos o como el resultado del impulso de un gobierno, cualquiera que éste sea, mañana más tarde, con cambios en la mayoría de los partidos o cambio en el gobierno, vamos a volver a tener, pues seguramente, la predisposición de cambiar la Constitución porque no la consideramos nuestra. Entonces, respondiendo a una pregunta inicial que yo dejaba ahí suelta, ¿no? Antes de hablar de reformas constitucionales, hay que hablar de cultura constitucional. ¿Sabemos todos qué es la Constitución? ¿La consideramos nuestra? ¿Nos comportamos de manera cotidiana conforme a los valores de la Constitución? Si no hemos logrado hacer esa cultura, si no hemos logrado hacer la vida, ¿de qué estamos hablando? Estaríamos hablando de cuestiones que solamente parecerían ser de importancia para especialistas o de importancia para ciertos sujetos u organizaciones que por más ilustradas o, digamos, por más que tengan las mejores intenciones, van a ser simplemente sus posiciones. Insisto, si de verdad queremos construir una sociedad democrática con valores constitucionales, con respeto a sus derechos y a sus deberes, empecemos por las personas, empecemos por la cultura. Concluyo con esto. El cambio de la Constitución por sí sola no va a generar lo que anhelamos. Por sí sola, no. O cambiamos las personas, o en definitiva, seguiremos discutiendo, como ya lo venimos haciendo hace 200 años, ¿no es cierto?, por qué estamos como estamos y por qué no podemos tener y alcanzar un horizonte mejor de vida. Invitamos a las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas para Reinaldo y José Alejandro en los comentarios. Reinaldo, ¿y cómo generamos esta cultura constitucional? ¿Cómo logramos que la sociedad empiece a interesarse mucho más, no solo en temas políticos? Hemos visto mayor participación ciudadana en las últimas semanas, sino también en conocer la Constitución y conocer las normas que rigen al Perú. Excelente. Esa es la pregunta, creo, clave, ¿no?, detrás de esto. Yo creo que hay varios mecanismos. El primero, por ejemplo, por decir alguno, ¿no? Si estamos hablando de que esto es un tema cultural, tenemos que empezar a cambiar la cultura. Y la cultura las hacemos las personas, de a pie, ¿no?, de carne y hueso. Por lo tanto, en los distintos ámbitos donde las personas interactuamos, podemos hacer cosas para generar ese cambio cultural. Ejemplo, pensemos en la universidad. ¿Se imaginan ustedes que vivamos conforme a la Constitución dentro de la universidad? Es decir, que hablemos de los derechos fundamentales en la universidad, de los deberes básicos de todos en la universidad, de la solidaridad, de la empatía, de la tolerancia, etcétera, ¿no? Y luego, de cómo nos proyectamos al mundo de la solidaridad, o desde la universidad, perdón. ¿Cuál es el rol de la universidad en la generación de esta nueva cultura? Y aquí tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? La universidad peruana está enfocada en producir esos cambios culturales y sociales, o quizás está más enfocada en producir profesionales para satisfacer necesidades del mercado. No digo que esto último no sea valioso, pero debe ser lo principal en la labor de la universidad. Es algo que debemos reflexionar, ¿no?, de manera autocrítica, y si es lo principal esto último, tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo al respecto, ¿no?, de manera organizada, sistemática, planificada y con qué fines. 2, la educación en sus diferentes niveles, ¿no? Si tenemos que promover estos cambios culturales, implica promover valores y virtudes cívicas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo al respecto?
no basta con crear escuelas, no basta solamente con tener maestros. ¿Qué estamos haciendo para preparar a los maestros, para darles una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Para que cuenten con los requisitos mínimos para poder cumplir con su labor. Los políticos, ¿no? ¿Qué testimonio dan con su comportamiento, ¿no? Los ciudadanos, ¿qué políticos elegimos como nuestros representantes? O todos asumimos la responsabilidad desde la situación en la que nos encontramos para producir estos cambios culturales, que si se dan cuenta en buena medida también son cambios éticos, cómo me comporto de manera justa en sociedad, o cómo busco lo bueno para mí, para mi felicidad, para mi familia. Si no producimos estos cambios culturales, que también son cambios éticos, después no nos lamentemos por tener una sociedad que, a pesar de que aspira a ser democrática, no logra en 200 años tener, ¿no? Vamos a decirlo así, condiciones mínimas, básicas, esenciales, para decir pues precisamente esto, ¿no? Que hay un correlato entre lo que las normas constitucionales dicen y lo que vivimos en la realidad. Ese correlato, lamentablemente, de mi punto de vista, y modesto punto de vista, no lo estamos alcanzando ni siquiera de manera mínima. José Alejandro, ¿cuál es el riesgo de que este tema haya entrado a debatirse entre los partidos y que se encuentre tan sobre la mesa en estos momentos, ¿no? A ver, siempre un cambio constitucional va a implicar un determinado tipo de riesgo, ¿no? Quienes están más preocupados por los temas económicos, sin duda, lo que ven es un potencial peligro respecto de que las reglas económicas cambien, ¿no? Sobre todo las reglas que nos han permitido un crecimiento importante durante los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tipo de preocupación. Un segundo tipo de preocupación es: ¿qué pasa si tenemos un Congreso o una Asamblea Constituyente donde haya crecientemente intereses conservadores? Más bien, las preocupaciones ahí irían porque temas como, por ejemplo, matrimonio igualitario, que podría estar recogido en una nueva Constitución, no puedan ser recogidos en la misma, o que se busque algunas limitaciones de derechos en esa línea, ¿no? Más bien, del otro lado, del lado más conservador, estaría más preocupado sobre si este tipo de materias son aprobadas o recogidas en una nueva constitución, ¿no? Obviamente también toda la incertidumbre sobre el tema político, ¿no? Uno de los riesgos es que efectivamente sí, es muy claro y es muy notorio a esta altura que en términos de organización del Estado, el capítulo o la parte referida a poder ejecutivo, poder legislativo y relaciones entre ejecutivo y legislativo debería ser la prioridad número uno de reforma, pero corremos el riesgo de no hacerlo bien. Si bien es cierto que ya tenemos un conjunto de recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que muchas apuntan a cambios importantes en ese vínculo y en esa relación, eso también implica una serie de riesgos. ¿Qué pasa si es que se elige un Congreso, una Asamblea Constituyente que no va en una línea mucho más técnica en ese tipo de procesos? Otro tipo de riesgos, otro tipo de incertidumbre que se produce, el proceso de descentralización, ¿no? El proceso de descentralización ha tenido serios problemas, serias dificultades, por distintos motivos. Algunas tienen que ver con diseño institucional, otras, como bien ya lo ha ido señalando el doctor Bustamante, han ido mucho más allá por un tema de políticas públicas, por no pensar, por no priorizar determinadas situaciones y determinadas cosas al momento de pensar no solamente en la Constitución, sino también en políticas públicas en general. ¿Qué pasa con el proceso de descentralización? Puede haber un temor por parte de las regiones, es decir, van a recentralizarnos algunas cuestiones, y del otro lado puede haber un temor de decir no le den más prerrogativas o no le den más competencias a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Entonces, sí es un momento en el cual el nivel de incertidumbre aumenta, lo cual obviamente contrae riesgos. También puede ser un momento sumamente creativo y sumamente inspirador para cambiar esas reglas, pero obviamente tendríamos que pensar qué es una constitución, qué queremos de ella y saber también qué es lo que no podemos esperar de ella. También va a resultar importante saber de que hay cosas que no se van a resolver con un cambio constitucional y de que hay temas y hay problemas que se van a resolver más bien no solamente con políticas públicas, sino también con cambios de actitud y con un consenso social mucho mayor respecto a determinadas materias.
Tenemos una pregunta del público para Reinaldo. Invitamos a las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas. Una conclusión podría ser que el cambio de la Constitución no puede ser una bandera política de un partido o número de partidos ni de algunas personalidades. Muy bien, muchas gracias. Creo que los que nos están siguiendo a estas alturas de este conversatorio pueden apreciar que hay dos maneras de enfocar este problema del cambio de la Constitución. Por lo menos, más que dos maneras, dos grandes perspectivas. Creo que lo estamos haciendo de alguna manera. Una perspectiva descriptiva que tiene como propósito simplemente tomar una foto, ¿no?, de nuestra realidad y decir qué están haciendo los partidos políticos, cómo se están comportando los ciudadanos, cuáles son los riesgos, etcétera. Esa es la foto, ¿no?, es la descripción de lo que hay. Pero hay otra perspectiva que es más bien prescriptiva, en el sentido de decir, independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestra realidad, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos hacer las cosas para alcanzar algún ideal. Yo he dicho ideal de justicia, ¿no? Eso a lo que todos aspiramos, ¿no?, que es vivir con cierto nivel de justicia. Entonces, miren, estas dos perspectivas, descriptiva y prescriptiva, de alguna manera orientan el debate y nos dan información sobre qué esperar y cómo comportarnos, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, mire, desde la perspectiva descriptiva de lo que es en la realidad, sí, pues vemos que ciertos partidos políticos están diciendo, cambiemos la Constitución. Y independientemente de si lo deben hacer o no, lo están haciendo. Y seguramente muchos de ellos porque consideran que eso es lo mejor para nosotros. O sea, no hay que descartar eso. No estoy diciendo que están obrando de mala fe. Hay algunos que consideran que eso debe ser así. Pero de una perspectiva prescriptiva, nos decimos, independientemente de lo que están haciendo los partidos políticos, ¿cómo deberían ser las cosas? ¿Eh? Entonces, insisto, en el cómo deberían ser las cosas, si la Constitución es un acuerdo social para convivir, cambiar la Constitución o modificarla no es solamente un tema que importa a los partidos políticos. Entonces, si la sociedad no ha internalizado la necesidad de un cambio, ¿para qué la cambia? ¿No? Hace un momento nos decía José en esa parte de la descripción que hay muchos temores de que se pueden introducir, pues, o riesgos, ¿no? Lo decía así, ciertas modificaciones que algunos grupos no quieren, ¿no? Pero es que en el plano prescriptivo, la Constitución, para lograr precisamente ese acuerdo de todos, de convivencia, tiene que tener lo básico, los puntos en los que estamos de acuerdo, ¿no? Los puntos en los que no estamos de acuerdo no pueden entrar en la Constitución. ¿Dónde deben entrar? En la ley. Entonces será la ley que sí se emite en función de las mayorías que cambian, ¿no? Cambian, por lo menos en nuestro caso, se supone, ¿no?, que cambian cada 5 años, las mayorías que nos representan. Esos cambios legales se pueden producir más fácilmente. Pero la Constitución, que es el acuerdo de convivencia sobre lo esencial, precisamente debe reunir aquello en lo que estamos de acuerdo, si quieren, un mínimo de justicia en lo que estamos de acuerdo, para que todos digamos, por lo menos eso vamos a asegurar, ¿no? Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo propongo que la sociedad se organice, ¿no es cierto? Creo que todos coincidiremos en asegurar las condiciones para que todos, todos sin excepción, qué duda cabe, con su esfuerzo personal, pero también con el apoyo de todos, podamos alcanzar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo integral, que no haya niños en la calle pidiendo limosna, que no haya niños que tengan que trabajar. Como sociedad no podemos acordar eso y por lo tanto, por ejemplo, organizar, ¿no?, cómo distribuimos la riqueza, ¿no es cierto?, y qué decisiones tenemos que tomar para que no haya un solo niño que deje de ir a la escuela y que tenga que pedir limosna. Seguramente tendremos que sacrificar algunas cosas, ¿no? De repente no tenemos, qué sé yo, invertir miles de millones de soles en modernizar, no sé, pues, una refinería, por poner un ejemplo, ¿no? Y dedicarlo más bien a esto, ¿no? Los técnicos tendrían que decir, ¿cuánto cuesta, ¿no?, que logremos este objetivo? Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para alcanzarlo? Si no logramos eso, que es mínimo, miren, mínimo, estoy hablando de niños, ¿cómo podemos pensar en ideales de justicia mayor, ¿no? ¿Por qué? Y acabo. Porque entonces la conciencia que puede quedar en muchos
es que en realidad no están representados en esa Constitución. Pensemos en los excluidos, que en este país son muchos millones. Pensemos en los que no nacen con las mismas oportunidades. Por lo menos el punto de partida es diferente. ¿Creemos que ellos se sienten representados por cualquier constitución o por cualquier partido político? ¿De verdad creemos eso? Y si no nos ponemos en sus pies, en sus zapatos, para también organizar la sociedad a fin de que ellos mejoren sus condiciones de vida, repito, con su esfuerzo, pero con el apoyo de todos nosotros, podemos construir una sociedad cohesionada, que es un presupuesto para una sociedad democrática. Entonces, miren, ¿no? Nuevamente, termino donde empecé. Prescripción. Si vamos a hacer reforma, sepamos qué cosa es aquello que queremos reformar y para qué sirve aquello que queremos reformar. La Constitución es un acuerdo básico de convivencia sobre lo esencial. Acuerdo. Y si no estamos de acuerdo en eso esencial, no puede entrar la Constitución. Tienen que entrar otras cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la última coyuntura que vivió el Perú? La vacancia presidencial por incapacidad moral. Hubo una puerta en la Constitución que permitió que se destituya a un presidente y se genere una inestabilidad política. Quisiera los puntos de vista de ambos sobre este tema, porque me parece que a partir de esto es donde detona un poco el debate de cambiar la Constitución, modificar la Constitución, o cómo en todo caso sellar estas puertas que pueden permitirle a cierto poder del Estado destituir al otro. Empezamos Claro. con Alejandro. A ver, mira, esta es una causal, la de vacancia por incapacidad moral permanente, que ya está desde el siglo XIX en la Constitución y significaba otra cosa, ¿no? Estábamos en tiempos en los cuales la psicología todavía estaba teniendo un desarrollo muy incipiente y se asociaba incapacidad moral con algún tipo de enfermedad psiquiátrica o algún tipo de trastorno psicológico que impidiera que una persona pudiera ejercer la primera magistratura de la República, ¿no? Hoy incluso desde el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo quienes inciden más en un enfoque social de la discapacidad, inciden que esta no debería ser precisamente la interpretación que se tenga, ¿no? De hecho, cuando hubo el debate en el Tribunal Constitucional, algunos de los miembros de una clínica jurídica sobre discapacidad se pronunciaron en esta línea, ¿no? Como se ha venido interpretando en los últimos 20 o 30 años, no solamente en el Perú, sino en América Latina, este tipo de cláusulas es más bien una cláusula de causal ética, una cuestión de causal más bien de conducta ética o de un presidente que ha cometido algún tipo de infracción o algún tipo de delito o hay indicios de delito al respecto, ¿no? Pero sigue siendo una causal muy, muy abierta y en la cual lo que se termina generando a la larga es que una vez que tienes los votos y tienes un pretexto que puede convencer a los demás, simple y llanamente el presidente es destituido. Y el problema que tú tienes con una cláusula así es que si tú la comparas con el resto de causales de vacancia que tenemos, que son muerte, renuncia, alguna incapacidad física que limite la posibilidad de que el presidente siga ejerciendo la primera magistratura o salida del país sin autorización, esas son causales objetivas. La otra va con una interpretación muy subjetiva y muy abierta. Por eso es que las opciones frente a eso eran dos. Una, que el Tribunal Constitucional finalmente le diera una interpretación a esta cláusula, cosa que no hizo, lamentablemente, desde mi punto de vista, ¿no? Prefirió subtraerse de la materia y no pronunciarse al respecto. La otra es una segunda opción, que es algo que comienza a ganar un cierto terreno, es la que ha presentado la Comisión de Constitución del Congreso en la última semana, haciendo algunas precisiones a esa cláusula que siguen dejándola un poco abierta, pero un poco más constreñida, ¿no? Hablar de algún tipo de delito flagrante, ¿no? O sea, por ejemplo, el presidente mata a su esposa en pleno desfile militar, ¿no? Eso es causal, eso debería ser causal automática de vacancia. O
que hayan investigaciones mucho más sólidas en torno a alguna grave inconducta del presidente, ¿no? Que eso es un poco por donde va la línea de este proyecto de reforma constitucional que está colocando la Comisión de Constitución. Una tercera vía es la que planteó la Comisión de Reforma Política, que es simple y llanamente eliminar la cláusula y deshacernos de la misma, considerando que es muy ambigua, que ha generado una inestabilidad mayor, sobre todo en este quinquenio, en donde los botones nucleares del régimen político, llámese vacancia por incapacidad moral, llámese disolución por el Congreso, que son las últimas salidas que tiene un sistema frente a un entrampamiento, han terminado siendo utilizados ambos en este periodo. Entonces, esas son las tres opciones que habría frente a ese problema. Reinaldo. Bueno, gracias. La pregunta invita, ya miren, es una pregunta más especializada, ¿no? Pero que hay que responder, qué duda cabe. La pregunta invita a que podamos analizar la misma desde una perspectiva, vamos a decir, jurídica, desde una perspectiva política e inclusive una perspectiva ética. Estas tres perspectivas nos pueden llevar a conclusiones diferentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque sus métodos, sus presupuestos teóricos son distintos. Por ejemplo, la pregunta jurídica nos lleva a plantearnos, a inquirir sobre si la declaración de vacancia fue válida o no, es decir, si fue constitucional o no. La pregunta política nos lleva a preguntarnos sobre si esa declaración de vacancia fue conveniente o no para el país. Y la pregunta ética nos lleva a plantearnos si fue correcta o no, si fue justa o no, ¿no? Entonces, miren los matices, ¿no?, que hay que tener en claro para poder dar una respuesta integral. Pero para abordar la pregunta, me cuesta a mí, personalmente, teniendo en cuenta todos los datos, considerar que la crisis política que vivimos empieza con la vacancia, ¿no? Creo que hemos estado en crisis política por lo menos estos últimos años, si no más, ¿no? Entonces, tendremos que preguntarnos cuáles fueron las causas que motivaron, por ejemplo, a que el Poder Ejecutivo y el Parlamento estén en una constante tensión, más que tensión, en un constante conflicto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso, no? Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si el cierre del Congreso, qué duda cabe que fue válido, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, pero ¿fue conveniente en términos políticos? ¿No? ¿Y qué tendríamos que rescatar como enseñanzas para futuro, para que en el supuesto de que esto no haya sido conveniente no se repita? Igual en términos éticos, ¿no? Si fue justo o no, entendiendo por justicia, si se quiere, ¿no?, un sentido básico de convivencia donde todos consideremos que tenemos las mismas oportunidades para obtener para alcanzar nuestro desarrollo, como decía, ¿no? Y en términos concretos ya de esta vacancia, ¿no?, si decimos que en el primer caso, en el cierre del Congreso, fue constitucionalmente válido porque el tribunal así lo declaró, tendríamos que, para ser coherentes, preguntarnos si esta vacancia es o no constitucionalmente válida porque el Tribunal Constitucional no la invalidó, ¿no? Para ser coherentes, porque no podemos metodológicamente tener criterios distintos para un caso y para el otro. ¿Qué duda cabe que los hechos han demostrado que conveniente no fue, ¿no? Ahora, en parámetros éticos tendremos que preguntarnos, por ejemplo, si las causales fueron justas o no. Hasta donde yo sé, ¿no?, y díganme si estoy equivocado, todos hemos visto que en el debate lo que se le imputaba al entonces presidente, ¿no es cierto?, era que había indicios de haber, y digo indicios porque no hay ninguna sentencia judicial, ¿no es cierto?, todavía, indicios de haber participado en actos de corrupción antes de ser presidente, ¿no? Entonces ahí viene la gran discusión que todos ya sabemos, ¿no?, de si eso basta o no para declarar la incapacidad moral permanente, que José bien ha resumido, ¿no? Pero en términos constitucionales, acabo con esto, debemos tener en cuenta que las características de las normas constitucionales es que son abiertas. A mí me preocupa eso, ya ahora sí como académico, ¿no? Decir, las normas constitucionales sobre la incapacidad moral permanente es muy abierta y produce estos problemas. Pero señores, es que todas las normas constitucionales, la gran mayoría de normas constitucionales son ambiguas, son vagas,
son abiertas. Por ejemplo, cuando la Constitución habla de libertad, ¿cuál es el concepto de libertad que vamos a manejar? ¿El de la libertad en el sentido liberal, en el sentido socialdemócrata, en el sentido republicano? La Constitución no lo dice. Por lo tanto, también es una norma abierta. Y no decimos que allí haya un problema que no podamos superar. Lo mismo pasa con la causal de incapacidad moral permanente. Claro que es una norma abierta, pero eso no es un problema de la Constitución. Todas las normas constitucionales, o la gran mayoría de ellas, son abiertas. El problema nuevamente viene en el lado de las personas. El problema nuevamente viene en el lado de las culturas. Si no tenemos una cultura constitucional, si no hacemos vida de esto, vamos a creer que por el solo hecho de tener la competencia de decir algo, sea legislador o sea juez, puedo decir cualquier cosa. Y eso, como es evidente, no es posible sostener en una sociedad democrática. Si nosotros hubiéramos seguido, todos, tuviéramos una cultura constitucional tal que sea tan fuerte como para que cualquier juez o cualquier legislador, ¿no? O cualquier funcionario del Estado sepa que no puede hacer ciertas cosas porque de hacerlas la sociedad sale a reivindicar sus derechos, sale a protestar, etcétera, seguramente no lo haría, ¿no? Entonces, mire, concluyo. Teniendo en cuenta que hay situaciones que de ninguna manera se pueden adoptar, por ejemplo, porque son arbitrarias, porque son subjetivas, etcétera, pues seguramente con esa fuerza social, con esa cultura constitucional, quien quiera adoptarla no la tomaría. Y si la toma, tendría que sujetarse a las consecuencias, ¿no? Responsabilizarse por las consecuencias legales, políticas y éticas. Para finalizar, como menciona Reinaldo, las constituciones tienen un espíritu de vigencia. ¿Qué es lo que hace que la Constitución del 93 genere tanta polémica? Que, digamos, cada vez que se genera un escenario político complejo, se regrese a la mesa con el cambio de Constitución. Y también, y esto específicamente para Reinaldo, esta última parte, eso ocurre también con las constituciones de otros países de América Latina. ¿Es un fenómeno que vemos ya en la región o es solamente Perú? Y empezamos con Reinaldo. Ya, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Yo creo que por lo menos hay dos causas de por qué se repele la Constitución del 93. La primera es su origen, ¿no? Si recordamos, la Constitución del 93 fue producto de una suerte de salida, vamos, política, ¿no es cierto?, de un golpe de Estado, ¿no? Recordemos que en ese golpe de Estado, ¿no es cierto?, se abroga la Constitución del 79, obviamente por un hecho de fuerza. Una Constitución del 79 que en términos de legitimidad y de legitimación social contó en su origen con un gran apoyo social. Vino un golpe de Estado, ¿no es cierto?, la elimina y la sustituye por la Constitución que actualmente tenemos, sí, sin duda, ¿no?, llamando a referéndum y todo lo demás, pero, caramba, curiosamente, quien da el golpe de Estado convoca, ¿no es cierto?, a un nuevo proceso constituyente y se mantiene en el poder, ¿no? Entonces, hay un origen, si se quiere, que está manchado, por decirlo de alguna manera, y que hace que constantemente se recuerde, pues, ese origen, esa ausencia de legitimidad, ¿no?, en términos ya de ideales de justicia, en el origen, legitimidad de origen, que la Constitución 93 no tendría. Más aún, si recordarán ustedes que esta fue aprobada en un referéndum por un escaso margen y donde se cuestionaba ya entonces que hubo un fraude. Claro, nunca se aclaró todo, pero miren el cuestionamiento social que en términos de origen, de problemas en la legitimidad de origen, tendría la Constitución del 93, ¿no? Ahora, el segundo problema, me parece a mí, que además es lo que fluye desde los grupos sociales, es que no se sienten o representados, o por lo menos que la Constitución del 93 haya logrado materializar, ¿no?, esa promesa de una sociedad más igualitaria que
que tiene o que pretende tener su contenido. Para decirlo en términos más sencillos, si la Constitución pues no sirve, y no sirve no porque ella sea mala en sí misma, cualquier Constitución, sino porque los operadores del derecho, los operadores políticos, no han hecho lo suficiente para concretar sus mandatos, para construir una sociedad más justa, por ejemplo. Entonces, obviamente, quienes consideran que esto no satisface sus necesidades básicas, seguramente van a responder a planteamientos que ponen en el texto de la Constitución la causa de muchos de sus males, ¿no? Entonces, la Constitución, más que la Constitución, el Estado, ¿no? A lo largo de estos años, no ha logrado materializar la promesa de un mundo mejor que parte del contenido de esta Constitución tiene, ¿no? Sin duda hemos logrado un desarrollo económico que no teníamos, pero hemos logrado el desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener en términos macroeconómicos buenos números si todavía en términos, digamos, personales, individuales, vemos extrema pobreza, vemos médicos y enfermeras en esta pandemia que han tenido que y siguen exponiendo sus vidas porque no les llegan los materiales adecuados para enfrentarla? Entonces, esa me parece a mí que son las dos razones principales. Alejandro. A ver, coincido con algunas de las razones que ha señalado Reinaldo, ¿no? En primer lugar, el origen, ¿no? Un golpe de Estado. No solamente un golpe de Estado, sino un gobierno que sigue siendo controvertido como el gobierno de Fujimori, ¿no? Han pasado 30 años desde que el señor Fujimori asumió el cargo de presidente de la República, han pasado 20 años desde que el señor Fujimori renunció por fax a la presidencia de la República, y es una persona que sigue despertando pasiones a favor y en contra. Entonces, un primer elemento de polarización es haber sido la Constitución producto de un golpe y la polarización que produce el señor Fujimori. La segunda tiene que ver un poco con lo que Reinaldo expresaba al final, ¿no? Esta suerte de promesa cumplida a medias, ¿no? Es muy evidente que algunos de los elementos de la Constitución han ayudado, no por sí solos, pero sí han ayudado a que el crecimiento económico que ha tenido el país esté allí, haya sacado a personas de la pobreza, pero sin duda alguna no ha completado una labor de desarrollo de la sociedad como se quisiera. Entonces, también ahí tiene que ver un poco con las expectativas que tenemos respecto de la Constitución y con las expectativas que tenemos sobre alcanzar el bienestar y cómo la Constitución nos puede ayudar en ello. Entonces, ahí tenemos un segundo punto a ver. Y creo que la tercera, y precisamente la tercera cuestión por la cual esto polariza es precisamente el tema del modelo económico, ¿no? Creo que allí se ha convertido en una suerte de fetiche, el decir, no toquen nada del modelo económico, voy a cambiarlo completamente, en lugar de examinar de modo menos apasionado, de modo un poco más tranquilo y más sereno, primero, ¿para qué queremos un régimen económico en la Constitución? 2, ¿qué características debería tener ese régimen económico en la Constitución? Y 3, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que queremos atender con ese régimen económico? Más bien nos hemos parapetado, creo yo, en 2 posiciones que no tienen posibilidades de entendimiento, o cambiamos todo o no cambiamos nada, en lugar de hacernos preguntas mucho mayores sobre el régimen económico constitucional, cómo es que eso podría ayudarnos a alcanzar el desarrollo y el bienestar a todos. Listo. Aquí terminamos con este MSUP. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. José Alejandro, Reinaldo, muchas gracias. Y será hasta una siguiente oportunidad. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico.